Si quieren saber a qué ciudad estamos llegando, os lo dije en esta oración, que ya está en el video. Bienvenidos a Oslo. En eso del amor y de los viajes y el sabor a sol y encontrarte otra vez. En una hora, ese bicho gigante que ven ahí atrás nos lleva a Oslo, Noruega. Tiene todos los botes salvavidas, como podemos ver, no como el Titanic. Para llegar a la terminal de DFDS, que es la empresa de estos cruceros, podés llegar por la estación de tren, tomarte el tren, que la estación es Nordhavn, o algo así que se pronuncia, y significa Puerto del Norte. Está súper bien conectada con la estación central y Norreport, más que nada Norreport, y serán 20 minutos más o menos. Momentos después. Vamos a la habitación. Pasillo del Resplandor. Hola Lana. Está la pieza. Mira, la vista a través de nuestra ventana. El baño. Baño. Cosito. Jabón, que jabón, shampoo, todo. La ducha. ¿Y ya está? ¿Y el Dan otra vez? Tenemos igual, estas son las mismas habitaciones que después si se reservan para grupo de 4. Tenés la cama acá arriba, acá hay otra. No está permitido fumar, aunque hay cenicero en el baño. Pero también dice no fumar. Prohibido fumar, pero es una jabonera. ¿Sí? El crucero sale a las 4:30. Se puede hacer el check-in a partir de las 3:15, que es súper sencillo, porque solo ingresas tu número de reserva en la máquina y te da una tarjetita que después te sirve para ingresar a la habitación. No tardamos, creo que ni 5 minutos en hacer el check-in. Pero igual está bueno venir antes para dar una vuelta por el barco, conocerlo. Tiene 11 pisos en total, así que es todo un mundo interno. Vamos a partir 4:30, vamos a llegar aproximadamente entre las 9:15 y 9:30 de la mañana. Vamos a tener 6 horas aproximadamente en Oslo y luego vuelve a partir el crucero a las 4:30, nuevamente rumbo a Copenhague. Así que no es mucho tiempo el que se dispone, pero vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Ahí se escucha el sonido de que estamos pronto a partir. No se entiende nada, tan danés, al menos no para mí. Copenhague. Pues. Son las 5:15 y ese alboroto que se escucha porque 5:30 abre el casino y están toda la gente grande esperando que abra. Viajar en un crucero no siempre es caro. Lo mejor para estar al tanto de las ofertas es suscribirte al newsletter, o sea, al correo de la empresa DFDS. Así, al suscribirte te van a llegar a tu casilla todas las ofertas que va sacando la empresa.
En nuestro caso, nosotros aprovechamos una oferta del 70% de descuento, con lo cual pagamos el ticket súper barato. Nos hemos enterado que también hay gente que ha llegado a pagar con esta misma compañía hasta €1 por el mismo viaje. A la mañana siguiente. Hola. Hola. Bueno, ya estamos llegados a Oslo con una primera impresión. Decilo. Nos pararon. Pararon. Me pararon. De todos los que bajamos del crucero, pararon a 4 personas. 4 personas, nosotros fuimos una. Así que bueno, así nos dieron la bienvenida en Noruega. Perdón, él fue una y a mí me agarraron, Claro. porque yo iba con él. Claro, pero básicamente me agarraron a mí solo. Así que bueno, bienvenidos a Oslo. Bueno, para empezar, ¿qué es lo malo de los cruceros? Que solamente tenemos ahora 5 horas y media más o menos. Sí, porque se atrasó media hora, Ujú. más o menos. Y hasta que salimos, nos revisaron y esas cosas. Así que bueno, tenemos solamente 5 horas y media para conocer un poco la ciudad. Así que bueno, vamos a ver qué hacemos. Este es el ayuntamiento de Oslo, por favor vengan a visitarlo. Adentro es increíble, por afuera no lo parece, pero tiene unas vistas increíbles y hay unos murales que representan la historia de Oslo con la ocupación nazi, así que no se lo pierdan. Posta que es increíble, el ayuntamiento de Oslo tiene murales que todo el tiempo quieren representar esta igualdad que quiere promover el ayuntamiento y el gobierno noruego, así que es hermoso, imperdible. Increíble, no se lo pierdan. En punto se reproducen diferentes canciones con las campanas del ayuntamiento y está controlado por una máquina especial, parecido a un órgano. Teatro Nacional, el Parlamento y enfrente del Parlamento tenemos el Gran Hotel. Atrás, o sea, hacia esta dirección está la calle central, donde si continuamos hacia arriba llegamos al Palacio Real. Estamos en el Palacio de Oslo, donde vive la realeza noruega, una realeza que es muy querida por el pueblo.
Y el dato curioso es que está pintada de color amarillo. En tiempos antiguos era muy difícil crear ciertos colores y por eso la mayoría de las casas, por ejemplo las más pobres, eran de color medio rojizo, anaranjado. Después las de la clase media eran más o menos de color amarillo y las clases más altas podían pintar, por los costos que tenían, poder pintar sus casas de blanco. Entonces uno diría, bueno, entonces el palacio sería de color blanco, pero no, la realeza decidió pintarla de color amarillo porque es como un símbolo de que está siempre con el pueblo o con la media del pueblo. A diferencia de otros palacios del mundo, tanto como el de Dinamarca, es un parque público en el que podés pasear a tu perro, podés caminar tranquilamente y te podés acercar incluso hasta la puerta del palacio. Incluso se da que en junio y julio, como están de vacaciones los reyes, puedes entrar a visitar el palacio. Pero si no, puedes recorrer tranquilamente y nadie te va a decir nada. Para los interesados, el cambio de guardia en el palacio se da a la 1:30 de la tarde, pero bueno, a nosotros no nos da el tiempo para poder verlo porque preferimos ir a recorrer otras cosas. Hay muchísimas cosas para hacer en la ciudad. La verdad que ya nos estamos quedando con ganas de volver. Y sí, realmente es un imperdible. Me parece que no he visto y he oído comentarios de Oslo no vale la pena, y para nosotros sí lo vale. Es una ciudad que tiene su toque particular. No es una ciudad más en absoluto, así que vengan y si pueden quédense aunque sea unos días. Nosotros me parece que vamos a tener que volver. Mientras Aldi hablaba, el guardia que les voy a mostrar estaba haciendo pichín, estaba meando. ¡Posta! En el parque más grande del mundo, que tiene todas las esculturas de un mismo artista. O sea, no es que es el parque más grande del mundo, sino que es el más grande que tiene todas sus esculturas hechas por un mismo artista, que en este caso es Gustav Vigeland, que hizo toda esta maravilla, incluso un monolito que se ve atrás, que ya lo vamos a ver. Y lo curioso es que tiene todas las estatuas están desnudas, y él dice que cuando le preguntaron por qué las hizo desnudas, él dijo que era como una forma de representar que todos estamos desnudos ante nuestras emociones. Bueno, no es el monolito rectangular negro de Orizaba en el espacio, sino que para mí es algo mucho mejor. Es como una torre llena de mujeres y hombres desnudos, uno arriba del otro, que generan algo muy loco, muy loco de ver. ¿Sensaciones? Muy lindo. Y hay una vaquita. Hay una vaquita. La abandonaron. En 45 minutos tenemos que estar acá otra vez para volver para Copenhague. Y ahora estamos disfrutando de caminar arriba de la ópera. Lo impresionante de la ópera de Oslo es que es la única ópera en la que podés caminar por arriba. Y es porque la idea del autor, del artista que la creó, era que esto representa un gran iceberg y que todas las personas se vean como pingüinos caminando arriba de un iceberg. Pero además de caminar, acá se celebran conciertos, se celebran torneos de Red Bull y un montón de cosas que hace que tenga mucha actividad. Y aparte es considerada una plaza pública también, el techo de la ópera. Entonces puedes venir con tu bici, puedes pasear al perro también, todo lo mismo. Y estás quizás arriba de donde abajo se está generando un concierto, porque puedes venir hasta las 10 de la noche a caminar. Estamos dejando Oslo con muchísimas ganas de volver. 5 horas no fueron suficientes porque al final no tuvimos 6 porque el barco se atrasó un poquito. Nos faltó conocer un montón de lugares, por ejemplo el Museo Nacional, donde está el original del grito de Munch,
se dice, o Munch, nosotros decimos Munch en español. Nos faltó conocer el museo de barcos vikingos, que dijeron que están los mejores barcos conservados, ¿no? Y también, bueno, un parque donde está Folkemuseet. El Folkemuseet, que es como un parque, por así decirlo, un gran parque, un museo abierto en donde puedes ver la vida de cómo eran los noruegos hace muchos años, con actores que están vestidos como en aquella época, y poder caminar y ver las tradiciones que tenían. Y además, bueno, un parque donde está esa vista en la que se inspiró Munch para hacer El Grito, y además un montón de cosas más que sí, de poder recorrer la ciudad y poder tomarte el tiempo y las horas para poder recorrer la ciudad. La verdad es que está bueno hacerlo con el mini crucero, pero es obvio que siempre van a faltar más horas para recorrer una ciudad que la verdad que a mí por lo menos me sorprendió mucho. Quizás no me esperaba que me guste tanto, y tengo muchas ganas de volver y de conocer mucho más y de recorrer mucho más. No se pierdan Oslo. Oslo, alto lugar. Si te gustó nuestro video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. También sos libre de me gustear, comentar, compartir y todo lo que quieras. Esperamos verte en la próxima aventura en Escuché Viajando. Hasta la próxima.